Aquí hay algo interesante. En realidad, Gloria, me parece muy loable escuchar de una persona joven toda esta amplitud de criterios. Pero ¿qué hacemos con esta juventud? ¿Qué hacemos con esta juventud que está malutilizando hoy por hoy las redes sociales, el Facebook? Se está malutilizando. Malutilizándola, total. Se está entrando a una posibilidad de poder estar al día sin necesidad de leer y leer y leer y leer. Sí. Estar actualizado y tener una buena comunicación, pero creo que se está malutilizando. La más peligrosa de todas las cosas en cuanto a redes sociales que está sucediendo es que se está malinterpretando términos como libertad de expresión. El joven ahora siente que como tiene Facebook y como tiene Twitter y como tiene boca, puede decir lo que sea, aunque sea mentira, aunque no tenga ningún dato para comprobarlo, pero lo digo porque tengo dónde decirlo. Y eso no es libertad de expresión, eso es ser esclavo de la ignorancia. Entonces uno se mete en las redes sociales y ve pesimismo, insulto, chisme de las mismas cosas políticas, porque ya nadie se sienta a leer una página de periódico, exacto, mucho menos un libro, pero todos andan ahí tuiteando, la Valdetti se parece a Sandra Torres. Pero nadie se pone a pensar por qué están diciendo eso. Nadie se pone a analizar por qué será que están comparando a estas dos mujeres. Y solo pum, 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 vamos ahí tirando como que pedacitos de información sin hacernos responsables de lo que estamos diciendo. Y es ahí en donde yo regreso, que lo que nos hace falta es la identificación o la identidad ideológica. Totalmente de acuerdo con usted. Es decir, que incluso yo preguntaría dónde está la izquierda en este momento de este país. Sí. Está metida a las faldas del partido oficial. Está metida en las columnas de los periódicos, también la podemos ver. Ahí hay un par de columnistas que de repente pues estallan en rabia cuando ven las cosas pasar. La derecha hace lo mismo y tampoco se trata de eso, porque los pocos que sí reconocen tener una ideología en este país también toman una posición de me quejo, pero no me involucro. Y eso tampoco puede ser así. De lanzar la piedra, pero esconder la mano. Exactamente. Incluso cuando uno lee sus columnas, dicen, es que me comentaron que cierto diputado, ¿por qué no decimos los nombres? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a vivir en el anonimato? ¿El miedo a qué? Es que no vos, porque imagínate, me pasa algo. Nos criticamos a los gringos de que viven como que odiando el terrorismo y con ese miedo. Nosotros vivimos igual. Peor. Yo diría que peor. Sí. Yo diría que peor. En realidad, ¿cuál sería entonces, Gloria, el paso siguiente después de que realmente nosotros hemos hablado que la democracia fracasó en este país? Uh-huh. Yo creo que para mi gusto particular, y no solo aquí, yo creo que también en América Latina, fracasó la democracia. Sí. ¿Qué deberíamos de hacer en este momento para recuperar esos espacios y que ustedes, los jóvenes, tengan otro tipo de visión de la democracia? Yo creo que hay dos vías. La primera es volver a retomar el concepto de democracia, sentarnos y leerlo y definir dos cosas. Guatemala es una república donde el sistema democrático se supone que nos debería llevar a esa república. ¿Qué es una república? Un sistema de pesos y contrapesos, donde nadie va a tener el poder absoluto, sino hay un sistema de pesos y contrapesos. Ese sistema hoy en día en Guatemala no existe. Tenemos tres poderes: el ejecutivo, le hace el presidente, el legislativo, el Congreso y el judicial, ¿verdad? El Congreso no permite ese sistema de pesos y contrapesos. El Congreso lo hemos vuelto un todopoderoso. Teníamos tanto miedo en el 85 de que un presidente se volviera un dictador que hicimos a 158 dictadores. Y esos 158 dictadores se autosuben el sueldo, legislan como les da la gana. Ya vamos por 70,000 leyes en este país que nadie conoce. Cobran porcentajes de obras como se les antoja. Cobran porcentajes de obras, se meten en todos los negocios, no utilizan Guatecompras. Entonces, en vez coaccionan al organismo judicial. Coaccionan al organismo judicial, hacen tantas cosas. Entonces, no tenemos ese sistema de pesos, no tenemos una república, tenemos una dictadura de Congreso. Y no solo es una dictadura, es de las dictaduras más peligrosas porque ahí ni siquiera hay límites de tiempo. Un diputado se puede reelegir mientras la gente lo siga votando. ¿Y cuál es el segundo? Mientras tenga plata para su campaña. Exacto. ¿Y cuál es el segundo problema? La gente se enfoca en presidente.
¿Quién se mete y se molesta por leer la lista de cada partido para saber a qué gente estamos metiendo en el Congreso? Ahora, ¿Cuánta gente hace eso? Tienes toda la razón, Gloria. Y aquí hay algo que sí es válido y lo hemos estado discutiendo y lo he dicho yo abiertamente, lo he dicho en cuanto a la cuestión de que la misma Constitución es discriminatoria, Sí. porque le veda el derecho al presidente a reelegirse, Sí. pero no así a alcaldes y a diputados. Exactamente. Esa es una discriminación. Ya ahí clara. ya le estamos dando, ya esa república en ese momentito era como, uy, ojo, ¿por qué este sistema de pesos y contrapesos le está dando más a este y a este no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando este tome el poder? Este no va a poder hacer nada. Lo que no nos dimos cuenta es de que quienes hicieron la Constitución eran políticos astutos y estaban buscando posiciones muy bien adecuadas. Así es. O Procuradurías sea, de Derechos Humanos, hicieron la Tribunal Supremo Constitución a Electoral. su medida. Exacto. Y que incluso hay gente todavía metida en el Congreso que estuvo en la Constituyente. Así es. O lo que le costó a Vinicio Cerezo hasta que al fin ya la DC no tenía ni siquiera los votos necesarios para que pudiera volver a entrar a otro periodo, si no él ahí seguiría, pues. Ahora, acá yo creo que hay una situación, porque igual que en el Congreso existen municipalidades que tienen alcaldes de hace 4 o 5 Así periodos. Y eso no es democracia. No, Se definitivamente. perdió el principio también de la democracia. Sin embargo, ahí la responsabilidad ya cae más local, porque el alcalde uno sí lo ve, sí lo identifica por cada municipio. El problema con los diputados es que son 158 fantasmas que nadie sabe ni cuál es el suyo. Y como votamos por listas y no por personajes, ¿qué pasa cuando el número 1 es un hombre digno, pero el número 2 es un ladrón, la 3 es una analfabeta, el 4 tiene problemas con el narcotráfico? Ni nos enteramos. Y ahí vamos a poner la X por un listado Y ahí de se gente. fueron todos. Y ahí se fueron todos para adentro. Entonces, un alcalde lo que hace es que él agarra como que su feudo. feudo. Su Exacto. feudo. Él agarra su feudo y hace el cacique del pueblo, se organiza, si es posible, hasta con los narcos de la comunidad para decirle, mira, yo voy a construir el puente, pero te voy a dar tanto, no sé qué. Y la misma gente lo permite. Pero eso sería más fácil atacarlo a nivel local, pienso yo. Ahora, el sistema del Congreso sí es algo que la Constitución en sí misma es la que les está diciendo, señores, ustedes son los dueños del país. Y de eso nadie se da cuenta. Todo el mundo se enfoca en el presidente. Y ahí vamos cada 4 años a votar por presidentes sin tener idea. Entonces, por un lado, eso. Retomemos el concepto de república, agarremos nuestras instituciones y seamos honestos con nosotros mismos. ¿Tenemos ese sistema o no lo tenemos? Hay un concepto que yo quisiera aprovechar, Gloria, que me puedas explicar o explicarle a todos nuestros televidentes y sería interesante hoy ampliar un poco sobre qué es Estado y qué es República. ¿Ok? Porque al final el Estado somos todos. Sí. Y yo siempre he dicho en cuanto a la cuestión de que hay una ausencia de Estado. O Totalmente de sea, acuerdo. ni existen las instituciones de gobierno, ni existimos como sociedad que realmente estemos enarbolando una bandera de paz y de convivencia social. Así No es. sé si estoy equivocado. No, me estoy agradaría que totalmente de me compartieras tu concepto de Estado y país nuevamente. Para mí, bueno, el concepto de Estado como se estudia en ciencia política es territorio, población y gobierno. Pero son las 3 cosas juntas. El problema es que en Guatemala tenemos un territorio, un gobierno que no llega a todo ese territorio, no tiene ni alcance ni tiene penetración en todo el territorio, y Comenzando con las fronteras. comenzando por las fronteras, y una población. Esas 3 juntas hacen un Estado. Esas 3 separadas hacen un Estado fallido, a mi punto de vista. Entonces, el problema en Guatemala es que esas 3 están separadas, haciendo un Estado fallido. Tenemos un catastro nacional que ni siquiera define nuestro territorio bien. Nadie sabe exactamente hasta dónde termina cada finca, y por eso hay invasiones, y por eso hay saqueos, y por eso después tienen que reubicar a la gente. Nadie sabe cuál es la tierra de quién. Entonces no tenemos ni siquiera un catastro que nos diga este es el territorio nacional. Sí, todos sabemos que son 108,000 y pico de kilómetros, pero no sabemos ni siquiera dónde empieza una cosa y dónde termina la otra. Comenzando con que los mexicanos ya están corriendo sus fronteras. Exactamente, o los beliceños. O los beliceños. Es decir, hasta en eso estamos Sí. jodidos, pues, digamos. Entonces tenemos una población que se mueve dentro de un territorio que no está delimitado, y encima esa población no está controlada por un gobierno, porque ese gobierno no es capaz de ejercer seguridad y justicia, ni siquiera eso. Entonces ahí están las 3 cosas, y somos un Estado fallido por eso, pues están las 3 mezcladas. Ahora, como país,
Como país no tenemos identidad, ¿verdad? Sí, obviamente pues el INGUAT se encarga de hacer una campaña cada cuánto y decir Guatemala, pero realmente como país hubiéramos podido hacer tantas cosas para definir nuestra identidad. Una identidad que no tiene que ser una, porque a mí me da risa cuando dicen es que es una Guatemala. No, son muchísimas Guatemalas y qué bueno que son muchísimas. Hay muchísimas formas de ser guatemalteco y contribuir de forma positiva a este país y no tenemos todos por qué encajar en el mismo molde. La señora del Mercado Central no tiene por qué contribuir de la misma forma que el finquero en Huehuetenango, por ejemplo. No, pero que cada quien contribuya a su manera. Que hagamos lo que nos corresponde con alta responsabilidad. Exacto. Ahora, aquí hay algo que tocaste, Gloria, y es lo relativo al ordenamiento territorial. Hay una ley que establece que debemos de ordenarnos para precisamente establecer la situación de la dimensión de las propiedades y evitar precisamente posible diría, la situación de las invasiones. Pero también cuando uno llega a lo local, a los municipios, resulta que los primeros en oponerse a un ordenamiento territorial son los finqueros. Sí. Porque no quieren que se les mida la finca que está registrada por 5 caballerías, pero que físicamente tiene 10. Exacto. Eso también es... Totalmente de acuerdo. Está fuera de foco. Totalmente de acuerdo. Y que la ley es la ley, y ahí sí, la ley es la ley y sí se debería de implementar. Claro. Porque por algo es que se pensó en el ordenamiento territorial. Para mí toda ley que va a resguardar tu propiedad, tu vida o tu libertad vale la pena. Toda ley que le dé esa propiedad a algunos pero se las quita a otros, eso para mí no es una ley que vale la pena. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sí, ordenemos el territorio nacional, pero mi finca no. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Llaman al diputado, mira vos, fulano, o al alcalde, ¿cómo mira, vas a creer que van a venir aquí no, mano, yo no? Entonces empezamos a tener excepciones, ¿va? Fulano es una excepción, el otro también. No, incluso los alcaldes municipales se han opuesto al ordenamiento territorial por la influencia y la presión de los finqueros, pues. Ya, exactamente. Yo creo que no debemos de ser un país de privilegios. Yo tampoco, ni de privilegios, ni tampoco de coerciones. Yo creo que simplemente lo que sí debería de garantizarse es la libertad para que cada quien haga su propia riqueza y su propia forma de vida. Eso no significa, bueno, pero como tú sos finquero, entonces yo al otro le voy a cortar toda oportunidad de superarse para que tú puedas seguir teniendo tu finca. Y eso tampoco significa, bueno, este sector, entonces yo le voy a dar y le voy a dar y lo voy a subsidiar y que no venga la competencia porque ellos tienen que salir adelante. O sea, tanto una como la otra. Ni privilegios para ninguno. Simplemente las garantías constitucionales de que en este país se va a respetar la vida, la propiedad y la libertad de cada cual. Ahora, yo cuando pienso en este país de injusticias, porque en realidad aún existen esas injusticias y las condiciones que se propiciaron para el movimiento revolucionario del 69 o estamos hablando de la década de los 60, sí. ¿Existen condiciones todavía para un movimiento de esta naturaleza, de reivindicación o no? Existen, pero yo creo que también las lecciones que nos dejaron esos movimientos es que antes de formar una voluntad colectiva hay que formar una voluntad individual. Y lo que pasa mucho en Guatemala es, ¿quién está ganando el partido? El Barça. ¿Quién gana la próxima vez? El Barça. ¿Quién gana la próxima? Entonces yo soy Barça. ¿Por qué? Porque ese es el que gana y esa es la moda y yo soy Barça como el resto de los 14 millones. Yo voy a hacer crema. Entonces, yo voy a hacer crema, yo voy a hacer del Valencia o no sé qué. Uy, no, mano. Lo mismo hacemos con todo. Entonces, ¿qué pasó con el movimiento del 69? Sí, todos involucrémonos en esta revolución social que yo creo que era muy necesaria. Le dio mucha libertad a la mujer, reformó lo que era la convivencia familiar, etcétera, etcétera. Sí. Pero hoy en día creo que más que una voluntad colectiva que solo nos lleva a querer al Barça, es esa voluntad individual. De primero yo quiero saber qué quiero yo y después miro en qué grupo me uno. Porque si no, cualquier grupo, con la payasada que venga, me va a convencer y yo ahí voy a ir. Claro. Gloria, vamos a una pausa. En breve estamos nuevamente en la intimidad de sus hogares y gracias por mantenernos en sintonía. Creemos nosotros que con esta charla estamos avanzando bastante para conocer puntos de vista de una profesional joven guatemalteca.